¿Sabes cuál es el error más frecuente que se comete a la hora de vender? Pues hoy justo te quiero hablar de eso, de unas reflexiones que estoy haciendo en base a las formaciones que estoy impartiendo y al feedback que me estáis dando, así como, a las personas a las que acompaño para que tengan mejores resultados en las ventas. Hay cosas que detecto que son claves y en especial hay una muy importante que es la que hace que el resultado que quieres generalmente no sea el esperado. Y justo de eso te quiero hablar hoy, de cuál es el error más grande que se comete a la hora de vender. Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona. Porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola y bienvenidos a este episodio. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal ya sabes que vas a encontrar información tanto de ventas como de desarrollo personal. Y hoy quizás me voy a poner un poquito más hierbas. Ya sabes que cuando yo digo el modo hierbas es que quizás me voy a poner un poco menos método y más interiorizado, más de las cosas que nos pasan como personas para que de alguna manera ese error tan frecuente que se comete a la hora de vender, en la medida de lo posible seas capaz de minimizarlo. Verás, en las últimas semanas he impartido varias formaciones y también estoy ayudando a personas a que tengan mejores resultados. Y hay una cosa clave que he detectado que sistemáticamente sucede. ¿Y sabes cuál es? Lo que sucede es que pensamos que a la hora de cerrar se acaba todo, que pensamos que cuando consigues cerrar una venta el proceso termina justo ahí, y sin embargo no es cierto. Y no solo pasa esto, no es que el proceso termine al cerrar la venta, que eso lo has escuchado muchas veces, sabes que es un proceso global. El problema es que cuando llegamos a ese punto, cuando llegas a ese punto en el que hay que cerrar la venta, es cuando toda tu energía, todos tus problemas y todas tus creencias salen a la luz. Por eso digo que voy a poner un poco más hierbas, porque hoy te voy a hablar de esa creencia que hace que cuando tienes que cerrar y tú crees que el cierre es lo más importante, al final llegas o con poca energía o sale a la luz todo aquello que hace que te ponga nervioso. Y el ejemplo muy claro es el tono de voz. Si os fijáis cuando habéis visto alguna sesión en directo, el tono de voz de la gente baja. El tono de voz de la gente cuando vaya a llegar a la parte de ventas es como que de repente sale una vocecilla más calmada. ¿Y sabéis por qué pasa eso? Eso pasa, que ya sabéis que no tenéis que hacerlo y que el tono de voz, creo que ya os lo he contado en varios episodios, es vital para poder vender. No es lo mismo tener esta energía y tener este tono de voz cuando estoy hablando que hablar así un poquito más bajo y tener un tono de voz un poco diferente. ¿Por qué? Porque transmite nuestra confianza. Y aunque ya te he hablado en muchas ocasiones de la importancia de la confianza para vender, créeme que la confianza y la creencia que tengas sobre la venta y sobre el dinero van a ser lo que haga que cuando llegues a ese momento del cierre de la venta tengas la energía suficiente, tengas la confianza en ti, que podemos unir si quieres o igualar energía y confianza, como para que el resultado sea el esperado. Y cuando rasco un poco, yo en todas mis formaciones, absolutamente en todas, siempre empiezo con esta parte de qué crees, cómo piensas, cómo te sientes, porque esa para mí, a lo largo de mi experiencia de todos los casi 30 años que llevo vendiendo y a lo largo de la experiencia de acompañar a tantas personas para que tengan mejores resultados y las formaciones que imparto, créeme que cuando rascas un poco ahí es cuando la gente se sorprende. La gente se sorprende porque a lo mejor pensaba que tenía unas creencias y ya no te hablo solo sobre la venta, te hablo sobre la vida, te hablo el sistema de valores que rige tu vida o la opinión que tengas sobre el dinero. Si tú al final sobre el dinero tienes una opinión que es malo, que no te ayuda, que no te aporta, bueno, luego me lo dejáis en comentarios, de verdad, ¿eh? Me comentáis, por favor, y me decís si de esa forma vosotros os sentís así o habéis escuchado frases de este estilo. El dinero es malo, el dinero corrompe, el dinero no es bueno, el dinero hace que las personas sean peores. Al final, cuando tú llevas escuchando esto a lo largo de tu vida un montón de tiempo, cabe la posibilidad, bastante alta de hecho,
de que cuando llegue el momento de expresar una cantidad delante de un cliente, absolutamente todo eso que tienes grabado a fuego en el inconsciente salga a la luz. Y si sale a la luz, ahí es cuando te va a bajar el tono, te van a bajar hasta la postura corporal, te vas a hundir un poco. Cuando veáis el vídeo ya veréis que estoy así como con los hombros un poco más para abajo y la cabeza así un poco más para arriba, como Dios mío, no puedo con mi vida. Y no te vas a dar ni cuenta de que lo estás haciendo. Por eso digo que voy a poner muy hierbas, porque esto quizás estáis más acostumbrados al método, dame una técnica de cierre, Marta, digo cómo cierra aquí, digo cómo cierra allá. Y al final no se trata solo de te doy técnicas de cierre, que tenéis unas cuantas, se trata de cómo estoy en ese momento, cómo llego a ese punto, cómo he hecho todo el trabajo anterior. Porque ya sabéis que siempre digo que el cierre es la guinda del pastel. El cierre no es, es importante en la venta, pero de nada sirve que te sepas 20.000 técnicas de cierre si no has hecho un buen trabajo. Y sobre todo si no crees que lo que estás vendiendo sea lo adecuado, si no crees que estés capacitado para vender, si no crees que seas la persona adecuada para hablar con el cliente que tienes delante. Todas estas cosas que no somos tan conscientes, salvo que le pongamos el foco a ver cómo nos sentimos, son las que van a marcar el resultado que obtengas. Lo puede decir la que va a marcar el resultado que obtengamos, porque a mí también me pasa, no soy ni perfecta, ya lo sabéis, ni pretendo serlo. Pero sí que es cierto que cuando tú tienes confianza, ya sabéis que la confianza, y he hecho algún episodio adicional en el que hablo de cómo tener más confianza. La confianza se sustenta a la hora de vender en 3 pilares. En la confianza que tengas en ti mismo, la confianza que tengas en aquello que vendes y la confianza que tengas, ya sea en tu proyecto emprendedor o para la empresa en la que trabajas. Si esos 3 pilares de la confianza no funcionan, cuando llegues al momento del cierre, ahí es cuando va a fallar. Y el error más común, porque estabas preguntando ¿y cuál es el error más común? El error más común a la hora de cerrar, a la hora de vender, a la hora de no tener el mejor resultado, es pensar que porque tenga 30.000 técnicas de cierre voy a obtener un buen resultado. ¿Y puedes obtener buen resultado teniendo técnicas de cierre? Puedes obtenerlo, pero no va a ser excelente el resultado que obtengas. Sin embargo, si tú sabes que lo que estás vendiendo es lo mejor para esa persona, si tú te sientes cómodo, si tú sabes que estás, pues te has formado, te has buscado la vida para conseguir información que te aporte. Y esto, atención, a los que trabajáis por cuenta ajena, esto es una cosa que también tenéis que hacer vosotros por vuestra propia vida, por vuestro propio interés. Nadie va a darte el curso de formación, sobre todo cuando estás trabajando en una empresa, nadie te va a dar el curso de formación que justo necesitas tú para solventar tus necesidades. ¿Por qué? Porque vas a tener que buscarte tú. Solamente tú sabes cómo eres y vas a tener que buscarte esa información por una vía o por la otra o recurrir a un servicio especializado. Ahí es donde vas a tener que conseguir toda esa información para de alguna forma atraer o conseguir o adquirir el conocimiento que te hace falta. Yo llevo toda la vida buscándome la vida, nunca mejor dicho, para saber qué es aquello que necesito mejorar. Para buscarme yo me he pagado cursos de formación, me he pagado 2 carreras universitarias y me he pagado 2 másteres, además de N.000 cursos y estoy en continua formación para adquirir más conocimientos, no solo para darte más conocimiento a ti que me estás escuchando o me estás viendo, sino también para yo aplicarlos en mi día a día, porque créeme que todo aquello que yo te cuento en este podcast son cosas que yo aplico en mi día a día y son cosas que efectivamente a la gente a la que ayudo, formo y demás les explico en más detalle porque es una formación más personalizada de lo que me da tiempo a explicarte en un episodio del podcast. Pero esta parte de la confianza, que es la que flaquea cuando llegas al punto de la venta, del cierre de la venta, es el error más común. El error más común es llegar pensando que me he hecho un curso de cierre de ventas y yo tengo uno, ¿vale? Pero en ese mismo curso de cierre de ventas te digo que tienes que hacer otras cosas. Pero sí que es cierto que si tú llegas al punto en el cierre de la venta en el que has aprendido un montón de técnicas, pero en realidad no conoces tu producto, no estás seguro de ti mismo, la empresa para la que trabajas no te convence, todo eso lo vas a irradiar hacia afuera. Es como si proyectaras todas tus creencias, todas tus limitaciones, todas tus dudas, las proyectas de manera natural e inconsciente hacia el exterior. Y tú, a lo mejor, no te das cuenta, pero créeme que la persona que está al otro lado es perfectamente consciente
de que hay algo ahí que no le convence. Ya sabes que hablo muchas veces de la parte del cerebro reptiliano. A mí no me gusta hablar mucho de la parte de neuroventas porque parece que es como muy manipulación, pero sí que es cierto que hay cosas que la ciencia de alguna manera verifica que tenemos en cuenta determinados factores de los que no somos realmente conscientes en todo momento. Y en el cerebro reptiliano, que es uno de los 3 cerebros, que es más primitivo, es aquel que vela por tu supervivencia, es aquel que juzga automáticamente si la persona que tiene delante, y da igual el formato que sea, puede ser teléfono, puede ser a través de un objetivo, puede ser en presencial, da igual. Al final, en el formato que sea, la persona que está al otro lado tuyo, automáticamente, por tu tono de voz, tu expresión corporal, la manera en la que te expresas, va a detectar si tú eres una persona confiable o no. Y ya sabes que la gente compra por confianza. Si tú al final transmites todo eso hacia afuera, si tú conoces cuáles son tus limitaciones y aprendes a mejorarlas, si tú conoces cuáles son tus errores o cuáles son, aquellas fortalezas, porque aquí no solo vamos a hablar de lo malo, aquellas fortalezas que tienes y las potencias, cuando llegues a ese momento de cierre de la venta, vas a llegar con el tono de voz adecuado, con la expresión corporal, con una buena sonrisa, te vas a mantener firme, vas a ser capaz de no bajar ni un céntimo si no necesitas bajar el precio y que tu cliente te compre, porque estás transmitiendo y has transmitido en todo el proceso de la venta eso que tú eres y eso que representas en ese momento. Sin embargo, cuando llegas al proceso de cierre, si tú no estás confiado, tranquilo, sereno, al final es posible que todo esto que has ido transmitiendo a lo largo de todo el proceso de la venta, cuando llegue ese momento del cierre, no solo se magnifique, sino que en tu cliente todas esas piezas que no terminaban de encajarle de lo que tú le estás contando o de cómo se lo estás contando, ahí es como que el mapa, el puzzle, termina de completarse. Porque cuando llegues al momento del cierre, cuando llegues al momento de pedir que te compren, que ya recuerda que es muy importante que pedir que te compren, cuando llegues a ese momento es cuando de alguna manera te vas a dar cuenta, tu cliente se va a dar cuenta de que, esta persona a lo mejor no sabe decir con estas palabras que no confío en esta persona porque esta persona no me transmite lo necesario para tomar una decisión. No es que vaya a pasar eso, no es que te lo vaya a decir y ojalá te lo diga porque sería un punto de mejora. No es que te lo vaya a decir, es que va a haber determinadas señales que va a recibir que van a hacer que la decisión que tome sea no comprar o posponer o darte objeciones falsas con tal de que desaparezcas del camino, porque no se siente a gusto para realizar la compra. Y ya sabéis que yo siempre os digo que las objeciones que detectamos en los clientes, que detectas en los clientes, son las mismas que tú y que yo pongo a la hora de vender. Porque ya no solo que así como compras es así como vendes, sino que así como transmites, a lo mejor muchas veces sin haber hecho toda la parte previa de conocer bien a tu cliente para saber cómo va o cómo no va, si tú coges toda esa información o ponte en la posición del cliente, si tú coges toda esa información que te están llegando inputs de manera aleatoria y tampoco tienen mucho orden, pero llegas a ese momento final y ahí es cuando, pues por lo que sea, tu tono de voz, que nunca debe flaquear, aunque tienes que jugar con él, en el momento del cierre nunca debes bajar el tono de voz, nunca. Tienes que mantenerte firme, porque si no lo haces, ese cerebro reptiliano del que te hablaba va a detectar que hay un problema. Va a detectar que hay un problema. Y créeme que el error no es bajar el tono de voz, que es uno de los muchos errores que hay. El error es pensar que puedo vender sin hacer todo el trabajo previo o que puedo vender sin haberme preparado yo personalmente, sin haber conocido el producto o sin confiar en la empresa en la que trabajas o en tu proyecto emprendedor, porque atención, emprendedores, esto también aplica, que a veces somos más conscientes y somos más favorables a vender cosas de terceros que las nuestras propias. Así que el error está en pensar que yo llego al cierre y como me sé 50 técnicas de cierre, entonces voy a cerrar la venta. ¿Por qué no? Porque si todo lo antes lo haces mal, si tú no confías en ti, todo eso lo estás transmitiendo a lo largo de todo el proceso de la venta. Y cuando llegues aquí, da igual las técnicas de cierre que tengas, probablemente no obtengas resultados. Y ya no te voy a hablar de esa parte de cierro y me voy, desaparezco del cliente, no me viene a ver, que ese no es que sea un error habitual. Por desgracia, en algunos sistemas o en algunos tipos de ventas suele ser demasiado frecuente.
pero no estamos hablando en este caso justo de esa casuística, sino que estamos hablando de cuando llegas allí, el mayor error es no confiar en ti mismo. Verás, el otro día estaba impartiendo una formación para Sudamérica y hablaba justo de esta parte, porque como ya te he contado, en todas mis formaciones y mis procesos de acompañamiento empiezo justo ahí. De hecho, si quieres que te ayude, ya sabes que tienes en eticacomercial.com/mentorías, tienes todos los servicios que te puedo ofrecer para acompañarte en todo el proceso, ya sea una duda puntual, ya sea porque estás emprendiendo, ya sea porque quieres que te acompañe en un proceso más largo. Ahí vas a tener toda la información, pero en todas estas formaciones, salvo la primera que son dudas puntuales, en todas ellas empiezo por la parte de las creencias. Empiezo por la parte de generar confianza en ti mismo, porque es la clave para solventar, verás, no solo los problemas en la venta, obtener mejores resultados, es la clave para obtener mejores resultados en todas y cada una de las áreas de tu vida. Cuanto más confías en aquello que estás haciendo, más energía le vas a poner, más energía vas a transmitir y más energía van a percibir los demás. Y esa es la clave esa es la clave de verdad para tener éxito en la vida, para tener éxito en la venta, es confiar en aquello que vendes, efectivamente tener un buen producto, saber transmitirlo, pero si tú no confías en aquello que vendes, es muy difícil que sepas transmitirlo correctamente. Entonces, confía en ti, analiza esas creencias que tienes y si no sabes, bueno, ponme un correo y te cuento cómo puedes hacer algún ejercicio para saber cuáles son tus creencias. Confía en ti y entonces ya verás cuando llegues a ese momento del cierre, no solo te va a ir mejor porque hayas conocido técnicas de cierre, sino que te va a ir mejor porque todo el proceso lo has hecho correctamente. Así que no me quería extender mucho más en este episodio. Como sabéis, estoy aquí en plena mudanza vorágine de movimiento, pero a pesar de ello no paro, estoy haciendo un montón de cosas y ya dentro de poquito vais a ver, bueno, pues ya no solo la parte de mentoría, sino también vais a ver el curso que voy a lanzar y otra serie de servicios también para empresas. Pero quería contaros esto que he detectado, bueno, pues sobre todo en las últimas semanas a raíz de todas las formaciones que estoy dando, que es el error más frecuente. No darse cuenta de las creencias que tiene uno mismo o de los problemas de confianza que tiene uno mismo. Así que por eso que la persona que detecta esa carencia, que no es un error, es una carencia, la persona que se da cuenta de que hay algo que tiene que mejorar, es la persona que tiene todas las papeletas para seguir adelante, porque primero se ha dado cuenta y si ya toma acción para solventarlo, créeme que ahí es cuando sí o sí vas a tener los resultados que esperas, porque ya sabes que la teoría sin acción no sirve de nada. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Ya probablemente el siguiente episodio sea con un fondo diferente porque ya estaré ubicada en otro sitio. Muchas gracias y hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @eticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.